Muy buenas tardes, señores estudiantes. Llegamos a este momento a la lección 5. Aprovechemos estos minutos para estar en la presencia del Señor, agradeciendo este momento tan digno y representativo de nuestras vidas, porque nos permite estar aquí deseosos de profundizar en el conocimiento, no solamente del saber humano, sino también en el conocimiento de su obra y de su palabra. La clase de hoy vamos a dedicarla exclusivamente al conocimiento de la ortografía. La ortografía es la parte de la gramática que nos enseña el correcto escribir de las palabras. El correcto escribir de las palabras es un termómetro que mide el conocimiento que la persona, el estudiante, tiene sobre el idioma. Nosotros podemos ser muy buenos habladores, podemos saber diferenciar muy bien entre una palabra y otra, podemos saber utilizarlas correctamente, podemos estar exentos de utilizar vulgarismos, extranjerismos, muletillas, pero si no sabemos escribir las palabras, de nada nos sirve, porque, como les digo, ese es un termómetro que mide a distancia el conocimiento que la persona tiene del idioma. Iniciemos entonces con las consonantes. Vamos a conocer el uso de las consonantes B y V. La B y la V transcriben el fonema B. Pero para que nosotros podamos comprender fácilmente y diferenciar el uso de ambas grafías, la Real Academia Española estableció un criterio etimológico. De esta forma, las palabras provenientes del latín que se escriben con B o con V han conservado y se ha intentado respetar su paso al español, pero este paso nunca o casi siempre nunca ha sido igual o se ha dado para todos los casos. Veamos, se escribe con B. Los prefijos latinos que representan B, prefijos latinos. Prefijos latinos que representan B. Ejemplo. Absurdo. Con observar. Con subterráneo. Subteniente. Subsuelo. Con los prefijos bis. Bis. Con Z. Y bi.
Por ejemplo, bisabuelo, bicéfalo, bizcocho, con el prefijo bene, benevolencia, bienvenida, y con el prefijo bio, biotecnología, biología, biólogo, los grupos consonánticos en los que la B está precedida donde la B está precedida por L o por OR. Por ejemplo, blanco, embrión, broma, Biblia, biblioteca, ¿listo? También se escriben con B las formas del pretérito imperfecto de indicativo de aquellos verbos en primera conjugación. Ejemplos: cantaba, lloraba, cantaban, cantaba. Los verbos cuyo infinitivo acaba en vir, como por ejemplo, escribir, concebir,
esta parte tiene sus excepciones. Y la pregunta en este momento, ¿qué es una excepción? ¿Qué es una excepción? Una excepción es algo que no cumple la norma que nosotros estamos implantando. Así, por ejemplo, vamos a escribir unos verbos que terminando en vir no respetan la norma de la Real Academia Española de escribirse con V. Por ejemplo, hervir, servir, vivir, en este grupo de verbos que terminan en ir, en vir, existen otros. Por ejemplo, sucumbir, percibir, también se escriben con B los verbos terminados en buir, como por ejemplo, distribuir, distribuir, contribuir, contribuir. El pretérito imperfecto del indicativo del verbo ir. Ejemplo, iba, ibas, íbamos, iban. Palabras con B etimológica latina y sus compuestos derivados. Por ejemplo, bálsamo, embalsamar, embalsamar, bebida, bebedizo, bebedor, bebedor. Sin embargo, encontramos algunas palabras que, viniendo también de esa etimología latina, no cumplen con esta norma.
Por ejemplo, tenemos la palabra maravilla. Maravilloso. Móvil. Automóvil. Esas dos palabras, móvil y automóvil, provienen de la palabra latina mobilis. Como ustedes pueden observar, señores estudiantes, la raíz latina de estas dos palabras se escribe con B. Sin embargo, las dos palabras han cambiado su B por V. Móvil y automóvil. También se escribe con B las palabras que en su etimología latina representan una P, pero que en su evolución han tomado una B. Por ejemplo, cabeza. Su raíz latina es la palabra caput. En su evolución, la palabra ha cambiado la P de su raíz latina en B, en esta palabra, cabeza. Saber. Lobo. Y abeja. La palabra abeja llama un poco la atención porque si nosotros visitamos una explotación de abejas, entonces allá nos van a explicar que esta es una aplicación apícola. La explotación de las abejas entonces es una explotación apícola. Observen ustedes que esta es la raíz latina de la palabra y en su evolución ha cambiado a una B en la palabra abeja. También se escriben con B algunas palabras que provienen de préstamos de otras lenguas, como por ejemplo la palabra club. La palabra club y la palabra adobar, que esta palabra adobar es una palabra que nosotros hemos tomado en préstamo del francés. Mientras que club pues es una palabra que que el idioma ha tomado en préstamo del inglés. También se escriben con B todas aquellas palabras que inician con H y tienen antes de la B una M. Por ejemplo, hombre, hambre,
Ahora veamos qué palabras se escriben con V. Hace unos días investigaba en una enciclopedia de la lengua española y se hacía referencia a que etimológicamente estos dos fonemas que son labiodentales, nosotros les cambiamos su pronunciación. Decimos, cuando hablamos de la B, decimos B. Y cuando hablamos de esta, decimos V. Pues esta enciclopedia afirma que esa representación o esa pronunciación de estas dos letras es completamente errada porque ellas representan el fonema B, no el fonema V, porque no existe el fonema B. Entonces, nosotros siempre que veamos estas dos letras, esos dos fonemas, debemos siempre representarlos etimológicamente como B. Es una aclaración que hacía respecto de la representación etimológica de estas dos fonemas. Bueno, se escribe con B el fonema B cuando aparece precedido por los prefijos op, ap, sub y at. Por ejemplo, obviar. Subvenir. Adverbio. También se escribe con V el prefijo latino vice. Y entonces tenemos vicerrector, viceministro, vicepresidente, los sufijos que se transcriben con B. Por ejemplo, con viro, triunviro, de donde se deriva la palabra triunvirato. Triunvirato. Boro, carnívoro. Abo, centavo, octavo, evo, longevo, Ivo,
permisivo. Y por último, valente, como en la palabra polivalente. ¿Qué significa? Que tiene varias valencias. Polivalente. También se escriben con V las palabras terminadas en ave, eve. Por ejemplo, nave, aeronave, eve, 9, llueve, las raíces o lexemas verbales servar, servar y versar. Por ejemplo, conservar, observar, enversar, conversar, tergiversar, las formas de los presentes de indicativo y subjuntivo del verbo ir, así como el imperativo. Por ejemplo, voy, vas, viene. Las formas de los verbos andar, tener y estar del pretérito presente simple, indicativo y del pretérito imperfecto y futuro del subjuntivo en los siguientes verbos. Andar, anduve, anduviste, tuve, del verbo tener, tuviste, tuvieron, palabras que en su etimología latina presentan B, por lo que también lo hacen sus compuestos y derivados. Por ejemplo, vestir, huevo, nuevo,
novedad, novedoso, vestimenta, vestuario, debemos observar que el uso de estos dos fonemas es muy importante. Y tan importante es que cuando nosotros cambiamos el uso de uno de los fonemas en una palabra, también le cambiamos el significado. Por ejemplo, si a mí me dictan la palabra, o mejor, me dictan una oración, dice, la naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia. Resulta que existen dos palabras la una se escribe con B y la otra se escribe con V. La palabra que se escribe con B, sabia, proviene del verbo saber, sabiduría, conocimiento. Mientras que la palabra que se escribe con V tiene otro significado. Es la parte vital o el jugo que alimenta las plantas. Es aquella sustancia que contienen en su interior las plantas y que les permiten mantenerse vivas. Entonces, cuando yo digo la naturaleza es sabia, esta oración se está refiriendo a que la naturaleza tiene mucha sabiduría, es sabia. Entonces, la oración, así como está escrita aquí, es incorrecta. Deberá escribirse entonces, la naturaleza es sabia. Veamos otro ejemplo. El hombre posee bienes. Existe otra palabra igual a esa que se escribe con V, bienes. La palabra que se escribe con V proviene del verbo venir, venir. Y en su conjugación, yo vengo, tú vienes, del verbo venir. La oración como está escrita acá, el hombre posee bienes. Se está refiriendo a que el hombre posee capital, posee riquezas.
Y ese capital y esas riquezas, entonces se escriben con B. La oración está bien escrita. El hombre posee bienes, se está refiriendo a que posee capital, posee riquezas. Veamos el último ejemplo. La oración dice, ayer Miguel tuvo que salir. Existe otra palabra que se escribe con V. Tuvo. Esta palabra proviene del verbo tener. Y en su conjugación, yo tuve, tú tuviste, él tuvo, del verbo tener. La palabra que estamos remarcando acá y que se escribe con B se refiere a un objeto de diferentes materiales, de hierro, de PVC, etc., que se utiliza para construir tuberías, etc. La oración como está escrita, ayer Miguel tuvo que salir, es incorrecta, puesto que tuvo, escrito con V, significa un objeto para construcciones. No corresponde al significado de la oración, que se refiere al verbo tener. Tuvo que salir. Vamos a hacer un pequeño dictado, para que observemos la ubicación de estas reglas ortográficas en las palabras. Lo vamos a dictar y luego posteriormente lo escribimos en el tablero para que podamos hacer las correcciones del caso. Dice así: el niño que no sabía jugar. Había un niño que no sabía jugar. La madre le miraba desde la ventana ir y venir por los caminillos de tierra con las manos quietas, como caídas a los dos lados del cuerpo. Al niño los juguetes de colores chillones, la pelota tan redonda y los camiones con sus ruedecillas no le gustaban. Los miraba, los tocaba y luego se iba al jardín. A la tierra sin techo, con sus manitas
pálidas y no muy limpias, pendientes junto al cuerpo como dos extrañas campanillas mudas. La madre miraba inquieta al niño, que iba y venía con una sombra entre los ojos. Si al niño le gustara jugar, yo no tendría frío mirándole ir y venir. Pero el padre decía con alegría: no sabe jugar, no es un niño corriente, es un niño que piensa. Un día la madre se abrigó y siguió al niño bajo la lluvia, escondiéndose entre los árboles. Cuando el niño llegó al borde del estanque, se agachó, buscó grillitos, gusanos, crías de rana y lombrices. Iba metiéndolos en una caja. Luego se sentó en el suelo y uno a uno los sacaba. Con sus uñitas sucias, casi negras, hacía un leve ruidito, crack, y les cegaba la cabeza. No vamos a copiar todo el texto acá, vamos a copiar las palabras en donde con facilidad se pueden cometer errores ortográficos. Ustedes van a analizarlos de acuerdo a la lectura para así ir mecanizando estas oraciones, estas palabras, y posteriormente en el ejercicio vamos a hacer una redacción sobre una persona que viaja a una ciudad extraña y nosotros vamos a contar el relato que le pasa a él en ese viaje. Decimos entonces:
Con estas palabras que hemos escrito acá, son las que con mayor frecuencia se puede cometer errores de ortografía, las vamos a tener en cuenta, las vamos a llevar a nuestro diccionario, vamos a encontrar el significado de cada una de ellas y vamos aumentando nuestro diccionario y acepciones gramaticales. Gracias.